esta pregunta nos comentan cómo se hace el diagnóstico de los distintos síndromes de malabsorción intestinal. Dentro de estos síndromes, lo que más preguntan en el MIR son las características de la biopsia intestinal. Es importante conocer los datos básicos de las distintas biopsias, sobre todo las que son las enfermedades más características. Hay que saber también cuáles son unos datos que son sugestivos y cuáles son datos patognomónicos de determinadas enfermedades. Por ejemplo, la linfangiectasia intestinal primaria tiene linfáticos intestinales dilatados y con las vellosidades intestinales en forma de maza. Eso es bastante característico, pero no es la única enfermedad en la que aparece. Por otro lado, en la enfermedad celíaca aparece atrofia de las vellosidades, hipertrofia reactiva de las criptas y un infiltrado linfocitario en la lámina propia. Esto también es característico y sugestivo de la enfermedad celíaca, pero no es la única enfermedad en la que aparece. Sin embargo, hay otras enfermedades que se considera que tienen una biopsia intestinal patognomónica. Y estas hay que conocerlas. En primer lugar, la enfermedad de Whipple, que tiene una biopsia intestinal con macrófagos cargados de material Pas positivo en la lámina propia. Esto antes, también hay que saberlo, se consideraba patognomónico, aunque ahora por la aparición de la infección VIH hay que saber que la infestación del intestino por el Mycobacterium avium intracellulare produce una biopsia similar. En segundo lugar está la enfermedad de Bruton o agammaglobulinemia ligada al cromosoma X, en la cual no hay células plasmáticas en la biopsia intestinal, no hay ninguna célula plasmática. En la enfermedad de Basen-Cornweg o abetalipoproteinemia se caracteriza por la presencia de pequeñas gotas de grasa en los enterocitos. El resto de la biopsia es normal, pero los enterocitos están cargados de gotas de grasa. En esta pregunta nos comentan distintos tipos de biopsia que son características y son correctas. Sin embargo, nos ponen que en la enfermedad celíaca aparece una biopsia con hipertrofia de las vellosidades y atrofia de las criptas. Y es justo lo contrario, es decir, existe atrofia de las vellosidades, por eso no pueden absorber bien los nutrientes, y una hipertrofia reactiva de las criptas. Esta pregunta trata sobre una de las causas más preguntadas de malabsorción intestinal, que es la enfermedad de Whipple. Aunque realmente es una enfermedad tremendamente rara, es bastante preguntada en el MIR, probablemente por ser muy característica. Esta enfermedad es típica de varones, generalmente de raza blanca, y que está producida por una bacteria que es un actinomiceto gram positivo que se denomina Troferima whipplei. Produce una infección sistémica que con frecuencia se manifiesta con diarrea y pérdida de grasas. Sin embargo, tiene muchas otras afectaciones. Puede producir afectación neurológica, y esta es la más peligrosa, afectación ocular, afectación cardíaca, puede haber fiebre, adenopatías y también puede producir artritis. En muchas ocasiones los pacientes están yendo al reumatólogo años antes de comenzar con la diarrea y no se sabe por qué tienen esa artritis. El diagnóstico de esta infección se realiza mediante una endoscopia, tomando biopsias del epitelio del intestino, generalmente del duodeno o incluso, si se puede, del yeyuno, y se caracteriza por una biopsia en la que hay macrófagos cargados de material Pas positivo en la lámina propia. Este material Pas positivo son los lisosomas de los macrófagos que están destruyendo a la bacteria. Es una infección que también se puede diagnosticar realizando la PCR del tejido que se ha obtenido del duodeno. Es una infección que requiere un tratamiento muy cuidadoso y prolongado, generalmente con cotrimoxazol, durante al menos un año. Sin este tratamiento, la enfermedad es mortal. En esta pregunta nos plantean un paciente que comienza con afectación neurológica, también tiene afectación intestinal, artralgias, fiebre, adenopatías. Es un cuadro bastante típico y también nos orientan todas las respuestas, ya que todas las respuestas tratan sobre esta enfermedad. Lo que es muy importante que sepáis y que es la respuesta falsa es que es una enfermedad que sin tratamiento es mortal. Por lo tanto, la falsa es que no requiera un tratamiento prolongado y que sea una enfermedad benigna. Es una enfermedad mortal que sin tratamiento antibiótico tiene muy mal pronóstico.
Esta pregunta trata sobre las características endoscópicas y de distribución de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es muy importante saberse las diferencias y las distintas características de estas enfermedades para poder diferenciar sobre todo la colitis ulcerosa de la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es una enfermedad que siempre afecta al recto y que se extiende de forma proximal y continua desde el recto hacia arriba, afectando, como digo, de una manera continua. Es una enfermedad que solo afecta a dos de las distintas capas del intestino, solo afecta a la mucosa y a la submucosa, nunca afecta a capas más profundas. Sin embargo, la enfermedad de Crohn es una enfermedad que puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo, puede afectar a la boca, al esófago, al estómago, pero con mayor frecuencia afecta al ilion terminal, que es la última parte del intestino delgado. Sin embargo, la colitis ulcerosa nunca afecta al intestino delgado. Esto es una característica que prácticamente define a la colitis ulcerosa, y si se ve afectación del ilion terminal puede ser o bien una ileitis por reflujo o que realmente no se trate de una colitis ulcerosa. En esta pregunta, que plantearon en el año 2007, se trata de un paciente que ha presentado varios episodios de diarrea y acude a la urgencia por presentar deposiciones con sangre, fiebre y un mal estado general. En la endoscopia se observa que el paciente tiene unas úlceras serpiginosas que afectan al intestino grueso y no se llega a ver el intestino delgado, y además en un tránsito varitado, un tránsito gastrointestinal, se observa que hay una estenosis del ilion terminal. Como hemos comentado, esto nos debe hacer sospechar en una enfermedad de Crohn y no una colitis ulcerosa, ya que la colitis ulcerosa no afecta al ilion terminal. También es característico de la colitis ulcerosa que toda la mucosa esté enrojecida, inflamada y con un aspecto friable. Sin embargo, es muy característico, como pone en este caso, de la enfermedad de Crohn, que haya unas úlceras serpiginosas, alargadas, que se van uniendo y entre las úlceras quede mucosa sana, mucosa indemne. Esta pregunta trata sobre una de las complicaciones más importantes y más graves de la colitis ulcerosa, que es el megacolon tóxico. El megacolon tóxico es una situación que es muy típica de la colitis ulcerosa y sobre todo lo preguntan en relación con ella. Sin embargo, también puede aparecer en otras enfermedades inflamatorias que afectan al colon cuando son muy graves. Se define un megacolon tóxico cuando viene un paciente con una colitis ulcerosa y que tiene una radiografía de abdomen en la que vemos que el colon transverso mide por lo menos 6 centímetros. También se debe asociar, para diagnosticarse de megacolon tóxico, de un estado tóxico con fiebre, taquicardia y malestar general, frecuentemente anemia. Es muy importante que se realice un tratamiento intensivo de estos pacientes, ya que la mortalidad es muy alta, sobre todo por perforación del colon. Inicialmente se debe dejar al paciente en dieta absoluta, coger una vía periférica y administrar sueros para mantener al paciente, y también administrar tanto corticoides a dosis altas por vía intravenosa como antibióticos también por vía intravenosa que cubran anaerobios. Si el paciente no responde a este tratamiento médico en 24 o 48 horas, es fundamental realizar cirugía y quitar el colon, ya que si no el paciente puede fallecer. En este caso, en esta pregunta, la respuesta que es falsa es que esté indicado realizar una cirugía diferida. Si la cirugía se hace diferida, el paciente fallecerá. Por lo tanto, se debe hacer una cirugía urgente si el paciente no responde en 24 o 48 horas. En este caso, se plantea una pregunta sobre el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, en concreto de la enfermedad de Crohn. En la enfermedad inflamatoria intestinal, generalmente, sobre todo cuando es una colitis ulcerosa, se requiere tratamiento tópico, ya sea en supositorios o en distintas presentaciones. Si la afectación en la colitis ulcerosa supera el ángulo esplénico, es lo que se conoce con el nombre de pancolitis, también requiere tratamiento por vía oral.
Sin embargo, en los pacientes con enfermedad de Crohn, como generalmente suele haber afectación del ilion terminal, el tratamiento suele ser un tratamiento por vía sistémica, ya sea oral o intravenoso, y con menos frecuencia un tratamiento tópico. Generalmente, en los brotes que se consideran leves, se comienza tratamiento con unos antiinflamatorios que se conocen con el nombre de aminosalicilatos. Generalmente, si estos pacientes no responden, o bien en las formas moderadas, se añade a los aminosalicilatos corticoides a dosis bajas por vía oral, generalmente entre 20 y 40 miligramos, dosis bajas o intermedias. Si el paciente tiene un brote grave o bien no responde, se puede añadir y generalmente requiere ingreso un tratamiento con corticoides por vía intravenosa ya a dosis altas, 1 miligramo por kilogramo de peso al día. Sin embargo, si los pacientes no responden a este tratamiento, ya habría que utilizar fármacos más agresivos como la ciclosporina, infliximab o otros tratamientos inmunosupresores más potentes. Es muy importante, y esto lo han preguntado en varias ocasiones en el MIR, que se sepa que el tratamiento de mantenimiento, es decir, el tratamiento que siguen entre los brotes de los pacientes con enfermedad inflamatoria, nunca debe de incluir corticoides. Así como el tratamiento de los brotes sí que es con corticoides, el tratamiento entre los brotes se debe de suspender poco a poco los corticoides hasta que el paciente esté sin ellos. Por lo tanto, la respuesta que es falsa en esta pregunta es que sea importante o sea beneficioso el tratamiento de mantenimiento con corticoides. Esta pregunta trata sobre las distintas manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de estas manifestaciones extraintestinales hay que saber los datos más característicos. En concreto, hay que saber cuáles se relacionan con la actividad inflamatoria del intestino y cuáles siguen un curso totalmente independiente. Por otro lado, también es importante saber cuáles afectan más a la colitis ulcerosa y cuáles más a la enfermedad de Crohn. En primer lugar, hay que saber que la manifestación extraintestinal más frecuente es la artritis periférica. Esta artritis periférica se relaciona con la actividad inflamatoria del intestino y cuando mejora la inflamación del intestino también desaparece la artritis periférica. Distinto es la espondilitis anquilosante y la sacroileitis, que siguen un curso totalmente independiente. Por otro lado, también están las manifestaciones cutáneas, siendo el eritema nodoso la más frecuente y que sigue también el curso de la actividad inflamatoria, y por otro lado está el pioderma gangrenoso, que es una lesión ulcerada en sacabocados que no está producido por ninguna bacteria y que sigue también un curso independiente, de la actividad inflamatoria del intestino. Por otro lado están las manifestaciones oculares. Dentro de las manifestaciones oculares, la uveitis anterior es la única que es independiente de la inflamación del intestino. Por otro lado, también tenemos, y estas son muy importantes, las manifestaciones hepatobiliares. Dentro de las manifestaciones hepatobiliares, la más importante y la más preguntada es la colangitis esclerosante primaria. Es una enfermedad hepática que afecta a los conductos biliares tanto extra como intrahepáticos y que es más frecuente en la colitis ulcerosa y totalmente independiente de la inflamación del intestino. En esta pregunta nos comentan cuál de las siguientes manifestaciones extraintestinales es más frecuente en la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn. Únicamente hay dos manifestaciones que son más frecuentes en la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn, y estas son el pioderma gangrenoso y la colangitis esclerosante. Todas las demás opciones son más frecuentes en la enfermedad de Crohn. Esta pregunta comenta las distintas características del diagnóstico de la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, que es la inflamación aguda del páncreas, se diagnostica cuando tenemos un paciente con dolor abdominal de características típicas, generalmente en el epigastrio o en el mesogastrio, muchas veces irradiado en cinturón o más hacia el lado izquierdo, asociado a una analítica con una elevación por encima del triple de lo normal de la amilasa o bien de la lipasa, que son enzimas que produce el páncreas.
Por lo tanto, la primera respuesta, es decir, que la pancreatitis aguda se define por dolor abdominal y elevación por encima del triple de lo normal de la amilasa, es correcta. Sin embargo, hay que tener varios conceptos claros con respecto a la amilasa. La amilasa es una enzima que se eleva rápidamente, pero también baja rápidamente y además se puede elevar en otras situaciones que no sean la pancreatitis aguda. Puede elevarse también en la obstrucción intestinal, en el infarto intestinal, en la rotura del embarazo ectópico y en otras complicaciones como la isquemia mesentérica aguda. En estas situaciones también se asocia a dolor abdominal, pero la elevación no suele ser tan importante como en la pancreatitis aguda. También hay dos situaciones que conviene saber, que son la macroamilasemia y la insuficiencia renal, en las cuales la amilasa se puede elevar mucho, pero sin embargo no hay dolor abdominal. Por otro lado, la lipasa es una enzima que es más sensible y más específica, por lo tanto más útil para el diagnóstico que la amilasa. La respuesta que es falsa en esta pregunta es que una amilasa normal excluya el diagnóstico de pancreatitis aguda. El hecho de que el paciente tenga una amilasa normal no quiere decir que no tenga pancreatitis, ya que podemos haber realizado la analítica bastante tarde y que la amilasa ya esté descendiendo, o bien que tenga una pancreatitis por hipertrigliceridemia. En la pancreatitis por hipertrigliceridemia hay tantos triglicéridos en la sangre que la máquina que detecta la amilasa no es capaz de detectarla correctamente. Esta pregunta es sobre los pseudoquistes pancreáticos, que es la complicación más frecuente y probablemente más importante, que más se ve en la práctica clínica, de la pancreatitis aguda. Muchas pancreatitis agudas, después de producirse la inflamación del páncreas, esa inflamación se reabsorbe y se produce una lesión quística. Esta lesión quística, la mayoría de las veces es asintomática y no da problemas y se suele diagnosticar o bien mediante un escáner o mediante una ecografía. Hay que realizar un seguimiento periódico del paciente con ecografías cada un mes y medio aproximadamente para ver cómo va disminuyendo progresivamente el tamaño del pseudoquiste. En la mayoría de las veces esto ocurre así, es decir, va disminuyendo el tamaño hasta desaparecer. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si el pseudoquiste dura más de 6 semanas y tiene un tamaño mayor a 6 centímetros, es necesario pincharlo y aspirar el contenido. Esto se puede hacer guiado mediante un escáner o guiado mediante ecoendoscopia. La respuesta falsa en esta pregunta es que el pseudoquiste, si dura más de 6 semanas y mide más de 6 meses, deba de operarse. El pseudoquiste ya no se opera, a no ser que tenga una complicación muy importante, sino que lo que se hace es aspirarse desde el exterior, guiado por escáner o por ecoendoscopia. Esta pregunta trata sobre las características clínicas de la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica es la calcificación y fibrosis progresiva del páncreas sin que exista realmente inflamación del mismo. Si existe inflamación, se conoce como una reagudización de la pancreatitis crónica. Esta pancreatitis crónica, generalmente, en las fases iniciales, produce un dolor abdominal después de las comidas, en la misma localización que la pancreatitis aguda, pero menos intenso. Generalmente los pacientes describen un dolor abdominal de muchos años de evolución. Según se va fibrosando y destruyendo el páncreas progresivamente, va disminuyendo progresivamente el dolor, pero, sin embargo, van apareciendo complicaciones de insuficiencia pancreática. Aparece esteatorrea y maldigestión con malabsorción asociada y también aparece diabetes. Es muy importante saber que la malabsorción aparece en las fases tardías, no como comenta en esta pregunta, de la enfermedad y no en las fases iniciales, y también la diabetes suele tener con muy poca frecuencia cetoacidosis. Es una diabetes distinta a la diabetes habitual. No suele tener cetoacidosis, sino que tiene hipoglucemias con mayor frecuencia. Lo que sí que es cierto en las pancreatitis crónicas es que según va avanzando la enfermedad, los pacientes van teniendo cada vez menos dolor hasta incluso llegar a desaparecer. Los pacientes con pancreatitis crónica frecuentemente tienen calcificaciones
en la radiografía simple de abdomen o en otras técnicas de imagen en el páncreas, pero esto ocurre solo en el 50 o 60% de los pacientes y no en todos ellos. Esta pregunta trata sobre las distintas enfermedades de la vesícula y de la vía biliar extrahepática. En la vesícula, debido a distintos motivos, cuando predomina el colesterol sobre las sales biliares y la lecitina, se pueden formar cálculos que se denominan, que son los más frecuentes, cálculos mixtos de colesterol. Estos cálculos, si permanecen ahí, pueden estar toda la vida sin causar ningún tipo de síntoma. Por lo tanto, la colelitiasis o litiasis biliar es asintomática. Por otro lado, si los cálculos salen de la vesícula biliar, sí que pueden producir distintas manifestaciones. Si el cálculo se queda enclavado en el conducto cístico, puede producir un cólico biliar. En el cólico biliar únicamente aparece dolor, no aparecen otras manifestaciones, no aparece ni fiebre ni tampoco aparece ictericia. Por otro lado, si el cálculo se queda enclavado más tiempo de lo habitual, se puede producir una inflamación de la vesícula. Esto es lo que se conoce con el nombre de colecistitis biliar litiásica. En este caso, aparte de un intenso dolor, con frecuencia aparece fiebre y además el paciente tiene un signo de Murphy positivo. Por otro lado, si el cálculo alcanza el colédoco, el conducto colédoco, el paciente tendrá un dolor parecido al del cólico biliar y además tendrá ictericia. El paciente se pone amarillo, pero a diferencia de la enfermedad anterior, de la colecistitis aguda, el paciente no tiene fiebre. Finalmente, la última complicación que puede aparecer en relación con la colelitiasis es la aparición de una colangitis aguda, es decir, una infección de la vía biliar secundaria con frecuencia a una coledocolitiasis. En este caso se produce por bacterias gram negativas que ascienden por la vía biliar y producen lo que se llama triada de Charcot, que es fiebre elevada, frecuentemente en picos, dolor en el hipocondrio derecho e ictericia. En este caso nos plantean un paciente mayor con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que comienza con dolor en el hipocondrio irradiado al hombro, que es una irradiación frecuente de la patología de la vía biliar, y que además tiene una fiebre elevada e ictericia. Esto nos orienta, esta triada fiebre, dolor e ictericia, nos orienta a que se trata de una colangitis aguda y no de una colecistitis aguda ni una coledocolitiasis.